En contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Somos Procuradores. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 220-727 o a la línea gratuita nacional 018 11 8959 en todo el país. Y por supuesto al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Sonia Rodríguez, ¿cómo está usted después de esta semana del Papa? Me imagino que también fue bastante complicado para ustedes, ¿no? Una semana muy emotiva, una semana que nos deja muchas lecciones y muchos mensajes. Jimena, buenas tardes, es un placer estar con la audiencia de Contacto Directo. Esta va a ser una tarde informativa sobre un tema que, como usted lo venía diciendo, el Papa Francisco ubicó en los puntos de la agenda nacional y tiene que ver con los derechos humanos. El pasado sábado 9 de septiembre Colombia conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos en homenaje a San Pedro Claver, el sacerdote jesuita, primer defensor de los derechos humanos, quien falleció el 9 de septiembre de 1654 y a quien el Papa Francisco el pasado domingo le rindió un homenaje en esa visita a la heroica. Es tiempo de Procuraduría, es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Salió del trabajo para la escuela. Efectivamente, Jimena, esa canción es fuerte, demoledora. ¿A dónde van los desaparecidos? Damos la bienvenida al programa Somos Procuradores al delegado para la defensa de los derechos humanos, Gabriel René Cera Cantillo. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda, en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y en Derecho Contencioso Administrativo del Externado de Colombia. 3 de la tarde, 33 minutos, como lo decíamos en un comienzo, en la visita que acaba de concluir el Papa Francisco nos dejó varias frases. Una de ellas justamente tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Delegado Cera Cantillo, ¿qué son los derechos humanos? Primero que todo, buenas tardes. Un placer estar con ustedes dos aquí en este momento. Bienvenido. Nosotros hemos entendido por derechos humanos como aquellos inherentes a los seres humanos, que nos permiten vivir con dignidad y nos permiten desarrollarnos integralmente como personas. Delegado, venga, mire, siempre se acusa al Estado, a cualquier Estado, colombiano, chino, lo que sea. Se acusa justamente de violar los derechos humanos. ¿Solamente los estados violan los derechos humanos? Eso no es cierto, ¿no? La violación de los derechos humanos viene por parte de distintos actores, no solo el Estado. De todos modos, nosotros como Procuraduría pues enfocamos todo nuestro accionar frente al Estado, precisamente porque son los servidores públicos a los que vigilamos en el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Y a quién corresponde la defensa de los derechos humanos? ¿Le corresponde hacerla a los ciudadanos? ¿Le corresponde hacerla al gobierno? ¿Le corresponde hacerla al Estado, a la nación, solo a la Procuraduría? A todos, sin duda alguna, ¿no? Todos estamos llamados, es un compromiso y una responsabilidad de todos, llamados a la defensa de los derechos humanos. Sin duda alguna que el Ministerio Público y sobre todo la Procuraduría General de la Nación es el máximo referente en materia de defensa de los derechos humanos frente a la acción u omisión de los servidores públicos. Pero sin duda alguna que todos los colombianos y todos los ciudadanos tenemos esa obligación. Pero digamos, si el Estado o un gobierno viola los derechos humanos, definitivamente es investigado, hay una sanción, en fin. Pero si yo como colombiana, individual, yo persona del común y corriente, violo los derechos humanos, ¿qué me sucede? Pues le corresponde entonces en ese caso a la Fiscalía General de la Nación, que tiene esa competencia frente a los particulares como tal, de ejercer las investigaciones y las sanciones que haya lugar, ¿no? Más Procuraduría, más ciudadanía. Todos, al final, de un modo u otro, también somos víctimas, inocentes o culpables,
pero todos víctimas, los de un lado y los de otro, todos víctimas, todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la violencia y la muerte. El trabajo que se hace desde su delegada está dirigido a proteger la defensa de los derechos humanos o a proteger a las víctimas. Nosotros estamos más enfocados en la protección de los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos. Para la protección de las víctimas existe otra delegada cuyo fin primordial es ese. Nosotros desde nuestra Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos ejercemos esa defensa de distintas formas, ¿no? De una manera, desde acciones preventivas como acciones disciplinarias como tal. Entonces, desde allí ejercemos con toda nuestra labor y nuestro grupo de trabajo labores en ese sentido, ¿no? Desde las funciones preventivas y disciplinarias. 3 de la tarde, 36 minutos, estamos en Somos Procuradores. Desde Manizales tenemos una pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Patiño de Manizales Caldas. Mi pregunta para el delegado es si la Procuraduría puede investigar a la fuerza pública por exceso de fuerza y violaciones de derechos humanos. Sin duda alguna, ¿no? Nosotros como Procuraduría General investigamos todos esos excesos de la fuerza pública e inicialmente quien tiene esa competencia son las oficinas de control interno disciplinario de esa entidad, de la policía, pero nosotros a través del poder preferente disciplinario también adelantamos ese tipo de investigaciones. Al día de hoy, más de 100 investigaciones por esos casos adelanta la delegada para la Policía Nacional, que es la competente dentro de nuestra estructura administrativa, ¿no? ¿En qué momento la Procuraduría aplica ese poder preferente? ¿Desde que la otra entidad comienza la investigación, desde que la otra entidad lleva avanzada la investigación o desde que la otra entidad ya ha tomado una decisión? Sí, generalmente nosotros la asumimos desde el momento previo en que se presentan las quejas, ¿no? Para poder llevar un control de toda la investigación, es decir, poder nosotros tener el dominio de las pruebas que se hacen llegar, que se piden, que se recaudan, para poder tomar una decisión bien fundamentada, ¿no? Pero esto no es óbice para evitar que si el proceso disciplinario ya ha ido adelantándose, no podamos intervenir también y hacernos cargos de ese proceso y poder tomar la decisión respectiva nosotros, ¿no? ¿Quién puede presentar una queja? ¿Y cómo se presenta esa queja? Toda persona puede presentar una queja, ¿no? Cualquier persona que vea que se esté vulnerando derechos humanos puede presentar esa queja y la puede presentar ante cualquier entidad. La entidad tendrá la obligación de remitirla, si es el caso, a la Procuraduría General de la Nación. Pero generalmente en todos los municipios de Colombia hay personerías municipales donde la gente puede ir, acercarse allá y presentar las respectivas quejas, ¿no? Y ya allí se adelantarán las averiguaciones o investigaciones que sean del caso. Usted estuvo en Segovia, Antioquia, con ocasión justamente del paro minero. ¿En qué consistió su papel? Sí, nosotros estuvimos allá el viernes 18 de agosto. Nosotros estuvimos acompañando una misión de verificación. No solo estuvo la Procuraduría, sino también estuvo el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Nuestra participación allí simplemente fue llamar, ¿no?, a las partes, es decir, por un lado al Estado como tal y a los ciudadanos que eran los de la legítima protesta, simplemente hacerle un llamado a las autoridades de que se tratara con respeto y de que no se vulneraran los derechos, no se estigmatizaran a los líderes del paro. Y frente a ellos también les hicimos un llamado, frente a los líderes del paro le hicimos el llamado de que se legitimaran las instituciones, se respetaran el accionar de las instituciones porque estaban legítimamente elegidas por el pueblo y entonces habría que tener un respeto hacia ellas. Entonces hicimos ese llamado a ambas partes, ¿no?, como parte precisamente de ese proceso de diálogo que tenía que haber entre ellas. Usted y su delegada también estuvieron en Buenaventura. ¿Cuál fue el papel que cumplieron allí? Sí, allá en Buenaventura seguimos cumpliendo el papel, no lo hemos dejado de cumplir. Nosotros allí fuimos designados como funcionario especial para llevar a cabo todas esas investigaciones por exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía en el tema de ese paro que se desarrolló dentro del 19 de mayo al 6 de junio. Nosotros allá seguimos cumpliendo labores tanto preventivas como disciplinarias. Preventivas llamando a las entidades que tengamos que llamar para que no se estigmatice, para que no se violen derechos humanos, y desde el punto de vista disciplinario, pues hemos venido adelantando las acciones que son de nuestra competencia, como lo fue abrir indagación preliminar el pasado 6 de julio, y ahorita estamos en ese proceso de recolección de pruebas para tomar una decisión de si se abre investigación o se archiva, ¿no? Estamos en eso. ¿Qué pasa cuando las alertas de la Procuraduría no son atendidas?
Bueno, cuando las alertas de la Procuraduría no son atendidas, sin duda alguna que a nosotros nos corresponde abrir procesos disciplinarios, ¿no? Y eso ya estará dependiendo de las competencias en algunos delegados o en la delegada mía, pero allí, dependiendo de la falta, pues ya estaremos allí ejerciendo esa función disciplinaria. Bueno, desde Armero, Guayabal, tenemos una pregunta. Adelante. Mi pregunta para el delegado de la Procuraduría es ¿qué acciones del Ministerio Público van encaminadas a garantizar el derecho a la protesta y a la movilización de los colombianos? El derecho de la protesta a la protesta y a la movilización, técnicamente conocido como ese derecho a la reunión y manifestación pública, sin duda es un derecho fundamental. Nosotros en la Procuraduría ahorita mismo estamos trabajando en proyectar, en sacar adelante una directiva regulando este tema, porque consideramos que se están presentando muchos hechos en los cuales vale la pena que la Procuraduría tome cartas allí. Entonces, en ese sentido, nosotros frente al tema de la protesta hemos venido diciéndoles a las autoridades la obligación que tienen de garantizar los derechos de la sociedad. No pueden entrar a la fuerza desconociendo ese tipo de los derechos que a ellos les asisten, y estamos en esa construcción de esa directiva. Una vez esa directiva salga, pues también será un momento allí de explicación a todos si es del caso, ¿no? Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, Revolución cero, revolución cero. Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Al oído del ciudadano. Puede ser tu gran amigo. 3 de la tarde, 42 minutos. Las noticias de la Procuraduría en la última semana. El resumen lo tiene Mauricio Lomo. Hoy se inició la audiencia contra el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, investigado por haber fingido una agresión por parte de un equipo periodístico de Noticias 1, versión que luego rectificó mediante unas disculpas públicas. La diligencia se llevó a cabo ante el procurador segundo delegado para la contratación estatal. Cruz Bonilla actualmente se encuentra suspendido de su cargo. Para preservar el interés general y asegurar la eficacia de la justicia, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía General iniciar el proceso de extinción de dominio sobre los bienes de la multinacional brasilera Odebrecht, comprometida en el escándalo de corrupción por la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo 2, las irregularidades del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el crédito del Banco Agrario. La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que investigue en su condición de abogados al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, y al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, por su presunta participación como intermediarios del exmagistrado Leonidas Bustos en el cobro de cuantiosas sumas de dinero en congresistas por el archivo o el retardo de actuaciones en la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, que sean vinculados todos los abogados que presuntamente mediaron para obtener beneficios económicos, incurriendo en faltas contra la Administración de Justicia y los fines del Estado. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, y el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, pusieron en marcha un frente común para luchar contra la corrupción. El plan piloto abordará el tema de la crisis en el sistema de salud en Colombia y se hará seguimiento al trabajo de los hospitales respecto de la atención a los pacientes, el manejo administrativo y el uso de los recursos económicos. También se ocupará de casos como el manejo de las regalías, Bioenergy y Reficar, así como todo lo relacionado con el posconflicto. Procuraduría al Derecho. Al que piensa algo distinto, Revolución cero, revolución cero. al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. 3 de la tarde, 45 minutos. Estamos en Somos Procuradores. Esta semana la Procuraduría anunció su apoyo a proyectos mineros energéticos con protección ambiental y participación ciudadana y formalizó una alianza con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, para la defensa de los derechos laborales y de seguridad social de los colombianos.
Las historias con Julián Pérez. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, formalizó un memorando de entendimiento entre la entidad y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para la defensa de los derechos laborales y de seguridad social para los colombianos, especialmente la protección a los adultos mayores, personas en condición de discapacidad y trabajadores migrantes. El jefe del órgano de control explicó que este convenio busca unar esfuerzos para la suscripción de un gran pacto por la salud y la protección a la vejez, que deja a un lado los temas electorales y se convierta en política nacional. El tema de salud y protección social dejó de ser un asunto marginal en las acciones de la Procuraduría. Está en el corazón de las actividades del Ministerio Público, afirmó. En la sede de la Procuraduría General de la Nación tuvo lugar el conversatorio Consulta Popular y Sector Minero-Energético, en el que se ratificó la pertinencia de someter a un análisis y estudios técnicos y científicos los proyectos de este sector. La Procuraduría anunció que se elaborará una directiva que establezca procedimientos que incluyan las etapas y actividades que deben agotarse antes de optar por la convocatoria y realización de consultas populares. La idea es tener en cuenta variables ambientales, económicas y sociales que permitan establecer previamente riesgos y oportunidades que podrían presentarse producto de la actividad extractiva en cada municipio y así evitar llegar a este tipo de instancias. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. 3 de la tarde, 47 minutos, otro tema clásico para identificar el tema de los derechos humanos, la noche de los lápices. Tenemos una pregunta, esta vez es de un ciudadano venezolano residente hoy en Colombia. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Quisiera que el delegado nos contara qué acciones ha emprendido la Procuraduría General para la defensa de los derechos humanos de los venezolanos que vinimos a Colombia por la crisis que está viviendo nuestro país. La Procuraduría Delegada, en atención a los crecientes flujos migratorios de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano de forma regular e irregular, desde abril de 2017 ha requerido tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a Migración Colombia su especial atención y la adopción de políticas públicas efectivas que permitan garantizar y proteger sus derechos. En efecto, esta Procuraduría Delegada ha llamado la atención frente a situaciones tales como la posible explotación sexual y laboral de los ciudadanos venezolanos puedan estar expuestos. En esta constante defensa de esos derechos de los venezolanos aquí en suelo patrio, también se expidió la circular número 011 del 6 de junio de 2017, mediante la cual se ordenó a los procuradores regionales de zonas limítrofes con Venezuela a realizar visitas de verificación y recabar información sobre las acciones y programas para atender y asistir a los colombianos retornados, como a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país ante la crisis en Venezuela. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 28 de julio también le solicitó a la Cancillería una serie, le solicitó información sobre esta situación que se estaba presentando y además le hizo una serie de recomendaciones en materia de observancia de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los migrantes y refugiados, así como lo decía, un informe sobre las acciones de política pública para garantizar los derechos y condiciones dignas a los ciudadanos venezolanos en el territorio colombiano. En ese orden, ahorita mismo estamos a la espera de esa respuesta por parte de la Cancillería para poder mantener seguir esa línea de interacción con la Cancillería a lograr o poner fin a toda esta problemática social que enfrentan los venezolanos en suelo patrio. Sí, nosotros tenemos la seguridad de que aquí actuamos de esa manera con los venezolanos que han venido a nuestro país, pero ¿de alguna manera se ha pedido también protección para los colombianos residentes en Venezuela? Sí, la Procuraduría, a través de la Procuraduría Delegada para la Función Pública, también ha pedido ese cometido a la Cancillería, lo cual no lo ha hecho esta delegada, entonces sería la Función Pública la que podría... Sí, ¿y qué garantías tenemos de que eso se cumpla en Venezuela? Bueno, las garantías allí pocas, ¿no? son universales y realmente tienen que cumplirlas. Nosotros, de hecho, estamos viendo cómo
a manera internacional podemos tomar acciones frente a ese tema allá en Venezuela. Desde su delegada también se hace algún trabajo frente al desplazamiento forzado. La Corte Constitucional ha pedido medidas e intervención frente a los alcaldes que no han protegido a las víctimas de este flagelo. Sí, esta problemática viene de hace muchos años. La Corte Constitucional solicitó desde el año pasado a la Procuraduría General de la Nación que iniciara investigaciones contra aquellos gobernadores y alcaldías que no habían cumplido con esa atención a la población desplazada. Esto debido a un informe que presentó el DNP, ¿no?, sobre aquellos municipios y departamentos en los cuales, teniendo una grave situación, ¿no?, en materia de desplazamiento, contar con los recursos suficientes, no habían cumplido esas obligaciones que la ley le establece. Nosotros en julio y en agosto proferimos todas esas indagaciones contra como 20 gobernaciones y más de 30 alcaldías, en las cuales estamos en etapa también de indagación y a espera de recolectar todas las pruebas que nos lleven a tener claro quiénes fueron esos servidores públicos que incumplieron esas obligaciones para poder iniciar esas investigaciones. Delegado, mire, los colombianos podemos sentirnos absolutamente seguros de que la Procuraduría cumple con su gestión en cuanto a este tema de los derechos humanos, pero si una persona tiene que hacer una denuncia, ¿a dónde debe dirigirse? Lo decíamos ahorita, ¿no? La persona puede ir a cualquier entidad pública y principalmente a todas las personerías que están regadas por todo el país, ¿no? Las personerías que hacen parte de este Ministerio Público están en la obligación de iniciar, si son del caso las investigaciones, o remitir también a la Procuraduría General todas esas quejas para que nosotros podamos eventualmente ejercer nuestra acción disciplinaria, ¿no? ¿Y se requiere la intervención de un abogado? ¿Necesita una asesoría legal o Para- simplemente con un escrito, con una carta que el ciudadano redacte de su puño y letra puede ser atendida su queja? Así es, así es. Ellos pueden directamente acudir allá y presentarla directamente y simplemente es manifestar cuáles son los hechos, de pronto algunas circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron para darle elementos a la entidad para poder iniciar la acción correspondiente, ¿no? Me dice la producción que desde Honda se comunica a un señor quien dice que la administración municipal le destruyó su casa, que si eso puede ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría y que a dónde acude. Pues sí, habría que averiguar, ¿no?, cuáles fueron los hechos efectivamente, ¿no?, esa destrucción de dónde, por qué. No es de pronto una violación grave de derechos humanos, pero sí, sin duda puede constituir una falta, ¿no? Y entonces allí entraríamos a evaluar. Cuando hay una denuncia, cuando un ciudadano presenta una denuncia de este tipo en la Procuraduría, ¿el proceso es demasiado largo? Bueno, nosotros tenemos procedimientos escritos y verbales, ¿no? Sí, Dependiendo allí las pruebas que hayan, ¿no? Nosotros podemos allí definir eso de manera de pronto quizás muy célere o de pronto toma un tiempo, ¿no? Hay investigaciones que son mucho más complejas y que llevan un poco más de tiempo, por lo menos como precisamente las que adelanta la delegada en la cual estoy a cargo, que son procesos de pronto por temas de falsos positivos, ¿no?, ejecuciones extrajudiciales, y son investigaciones que por los hechos que han ocurrido y las pruebas son difíciles a veces de recaudar y eso nos conlleva un poco más de tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de investigaciones que pueden ser mucho más fáciles de adelantar, ¿no? ¿Se puede hablar de violaciones masivas de derechos humanos? Sí, sin duda alguna, ¿no? Y yo no quisiera de pronto señalar, pero sin duda alguna que el caso de Venezuela podría eventualmente caer ahí, ¿no? Todo esto que ha pasado en Venezuela ha llevado a eso, y por eso de allí que nosotros le estemos pidiendo a la Cancillería otorgarle a todos esos venezolanos que de manera masiva están viniendo a Colombia la calidad de refugiado, porque así lo establece la Declaración de Cartagena de 1984, ¿no?, donde hay una masiva violación de derechos humanos, la persona puede salir de ese estado y acudir a otro en calidad de refugiado, ¿no?, y se le debe dar esa condición. Muy bien, Sonia. Hemos concluido con la claridad de un tema que muchas veces nos duele hablar, ¿no? Sí, es un tema álgido, es un tema que, como lo decíamos desde un comienzo, se empieza a situar dentro de los primeros en la agenda pública. Así es. Termina aquí esta emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Así concluye también Contacto Directo. Les agradecemos el acompañarnos a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los compatriotas que fuera del país nos escuchan a través de nuestra página web www.radionacional.co.